Buenas tardes, antes que nada muchas gracias por la invitación. Pues siguiendo con el temario, vamos a hablar sobre la encefalopatía hepática. Bueno, ya la encefalopatía hepática se conoce desde hace mucho tiempo. Tal vez esta es la primera definición por Hipócrates, que decía: aquellos que enferman del flegma son tranquilos, pero quienes enferman de la bilis son vociferosos, violentos y no se mantienen callados. Esta tal vez es la primera definición de encefalopatía hepática que se tiene en la historia. Para fines prácticos, la definición de encefalopatía hepática es un síndrome neuropsiquiátrico que se va a acompañar de un amplio espectro de alteraciones neurocognitivas, mentales, motoras, que pueden ir desde subclínicas hasta manifestadas clínicamente, y se van a asociar ya sea a disfunción hepática y o cortocircuito portosistémico. Ya sabemos que la cirrosis hepática va a ser la fase terminal de toda hepatopatía crónica. Va a tener dos fases: una fase compensada o asintomática, donde no va a tener ninguna de estas complicaciones, no hemorragia, no ascitis, no encefalopatía ni ictericia, y la fase sintomática o descompensada, la cual va a estar definida por la aparición de cualquiera de estas complicaciones. Y sabemos que la progresión de la enfermedad va a estar dada por el aumento en el gradiente de presión venoso hepático y también por una disminución en la reserva hepática. Sabemos entonces que los pacientes cirróticos descompensados, comparados con los pacientes cirróticos compensados, la mortalidad va a ser completamente diferente, como pueden ver en estas curvas de Kaplan-Meier. Y en relación al diagnóstico y clasificación, típicamente la encefalopatía hepática la dividíamos de acuerdo a la clasificación de Westhaven en estos 4 estadios. Identificándose bajo grado, donde hay disminución en la atención, orientación y bradipsiquia generalmente, y alto grado cuando hay alteraciones motoras significativas, estupor o bien coma. Posteriormente se identificó otro grupo de pacientes con encefalopatía hepática que clínicamente no tenían manifestaciones, y a esos les llamaron pacientes con encefalopatía hepática mínima. A la exploración física estaban normales, pero cuando se realizaban pruebas neuropsicométricas, estos pacientes tenían un deterioro neurocognitivo, y a ese grupo se les llamó, a esa encefalopatía hepática mínima. Como pueden ver, esta clasificación es subjetiva y se ha visto en este artículo publicado recientemente. Cuando se utiliza la escala de Westhaven, lo que nosotros encontramos es que, si bien esta escala es muy buena a partir de los grados 2 en adelante, para clasificar a los pacientes que no tienen o que tienen encefalopatía hepática mínima, esta escala no es del todo adecuada. Fue una encuesta que se envió con videos de pacientes con encefalopatía y se les pidió a diferentes médicos, ya sea gastroenterólogos, hepatólogos, que hicieran la clasificación de acuerdo a la escala de qué grado de encefalopatía tenían. Y como pueden ver, cuando la clasificación es mayor o igual a 2 de acuerdo a Westhaven, la concordancia es muy buena entre los diferentes, los que le llaman trainee y non-trainee. Pero cuando analizan a los pacientes que tienen encefalopatía grado 2 para arriba, como pueden ver, el grado de acuerdo entre los diferentes médicos es sustancialmente diferente. Y con valores estadísticamente significativos, cuando evalúan a los pacientes que no tienen encefalopatía comparados con aquellos que tienen grado 1. Debido a esta subjetividad, actualmente se debe considerar a la encefalopatía hepática como un espectro neurocognitivo de alteraciones que va desde la encefalopatía hepática mínima, la que no es perceptible clínicamente, hasta la encefalopatía hepática manifiesta. Y se llega a presentar hasta en el 40% de los pacientes con cirrosis la encefalopatía hepática manifiesta, pero de forma muy importante, si ustedes hacen pruebas neuropsicométricas a este grupo de pacientes con cirrosis hepática y que clínicamente no tienen encefalopatía, cuando aplican las pruebas neurocognitivas, hasta un 80% de estos pacientes cirróticos van a encajar en el grupo de pacientes con encefalopatía hepática mínima. Por lo tanto, la clasificación de la encefalopatía la vamos a dividir de acuerdo a las características clínicas, dependiendo del tipo de síntomas, y vamos a tener a los pacientes sin encefalopatía, pacientes que tienen encefalopatía encubierta o subclínica, que el término anglosajón es covered, y estos son pacientes que tienen síntomas inespecíficos y que tienen alteración en las pruebas neuropsicológicas, o que tienen cambios inespecíficos pero que aún no han desarrollado asterixis y tienen pruebas neuropsicológicas anormales. Y tenemos por otro lado los pacientes con encefalopatía hepática manifiesta, y está definida por la presencia de desorientación. Aquí ya hay asterixis, cambios en la conciencia, coma, puede haber coma, y en este grupo de pacientes no se requieren pruebas especializadas para su diagnóstico, el diagnóstico es clínico. Este grupo de pacientes, esta definición de la encefalopatía, por lo tanto, es la que se utiliza actualmente. Actualmente dividimos de forma
más práctica a los pacientes con encefalopatía cubierta o manifiesta. También tenemos una clasificación de acuerdo a la temporalidad. Tenemos el paciente que desarrolla un evento aislado de encefalopatía y que recupera la normalidad, que es la encefalopatía hepática episódica. Tenemos al paciente que desarrolla múltiples eventos de encefalopatía hepática sin recuperar por completo su estado basal. Este es un paciente con encefalopatía persistente. Y tenemos aquellos pacientes que tienen la encefalopatía hepática mínima o subclínica, que únicamente la vamos a detectar al momento de desarrollar las pruebas neuropsicológicas o pruebas especializadas. La clasificación actual, por lo tanto, en las guías recientes es, acuérdense, el tipo de encefalopatía es A, B y C. A, asociada a falla hepática aguda; B, a bypass, a derivación portosistémica; y C, la asociada a hepatopatía o cirrosis. De acuerdo al grado, vamos a tener la encefalopatía hepática mínima, la 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a la clasificación de Westhaven, pero también podemos clasificarla de forma más fácil en encefalopatía hepática cubierta o manifiesta. De acuerdo a su temporalidad, va a ser episódica, recurrente o persistente, y de acuerdo al evento que la precipita, vamos a ver si es desencadenada, si es espontánea o tiene un evento precipitante. Al momento que ustedes evalúen un paciente con encefalopatía, tienen que tomar en cuenta cada uno de estos factores. En relación al pronóstico, ya se ha visto que tanto los pacientes con encefalopatía hepática manifiesta presentan mayor mortalidad. Este es un grupo que se hizo en pacientes que estaban esperando en la lista de trasplante hepático, y se vio que los pacientes que tienen encefalopatía hepática comparado con aquellos que no tienen encefalopatía, la mortalidad es mayor comparado con el grupo de pacientes que no tienen encefalopatía. También el tiempo de hospitalización va a ser mayor. Y lo que se vio en este grupo de pacientes es que cuando hay encefalopatía hepática manifiesta, la probabilidad, la razón de riesgo para mortalidad es de 1.65 y es mayor a mayor grado de encefalopatía tenga el paciente. Ahora bien, en relación a la encefalopatía hepática subclínica o la encubierta, también se ha visto que la presencia de este tipo de encefalopatía es un factor predictor para el desarrollo de encefalopatía hepática manifiesta. Como pueden ver en estas curvas, pacientes que no reúnen criterios para encefalopatía hepática al momento del estudio y lo siguen en el tiempo, pero que tienen encefalopatía hepática mínima, a lo largo del tiempo el desarrollo de encefalopatía hepática clínicamente manifiesta va a ser mayor en el grupo de pacientes que de forma basal tienen encefalopatía mínima. También estos pacientes que tienen encefalopatía hepática mínima tienen mayor tiempo de hospitalización, y el tiempo, la mortalidad libre antes de que los trasplanten, también se ha visto que es mayor en aquellos pacientes que tienen encefalopatía hepática. Ahora bien, ¿hay alguna forma que nosotros podemos predecir la presencia o no de encefalopatía hepática? Bueno, predicción como tal, ¿no? Podemos hacer un diagnóstico temprano si hacemos una adecuada exploración. Y ya sabemos que la encefalopatía va a ser una manifestación que se va a presentar prácticamente en más del 50% de los pacientes con cirrosis hepática a lo largo del tiempo. Recientemente se realizó este estudio donde se trató de hacer un score pronóstico o predictivo más bien para ver qué pacientes estaban en riesgo de desarrollar encefalopatía hepática. Y cuando se hace el estudio multivariado se encontró que más del 40% de los pacientes que siguieron a 5 años desarrollaron encefalopatía hepática. Y cuando hacen el estudio multivariado encontraron que los factores de riesgo para el desarrollo de encefalopatía hepática fueron la presencia de bilirrubinas elevadas y el uso concomitante de beta bloqueadores, lo cual, bueno, va de la mano en que este grupo de pacientes obviamente tienen mayor grado de insuficiencia hepática. Y en relación a los factores de riesgo negativos, es decir, que les disminuían el riesgo, se encontró que la presencia de albúmina alta y el uso concomitante de estatinas les confería un factor protector para el desarrollo de encefalopatía hepática. Con estos datos realizaron el modelo predictivo, donde encontraron esta área bajo la curva de 0.68 y 0.63 para el modelo basal como para el actuarial a 5 años, y se encontró, de acuerdo a la escala, que cuando el paciente tiene menos de 0 puntos, la probabilidad de desarrollar encefalopatía a 1 año es del 6%, mientras que si la puntuación es más de 20, la probabilidad va a ser hasta el 38% a 1 año. Cuando comparan los diferentes grupos de acuerdo a los scores pronósticos, pues lo que pueden ver es que cuando se cumplen, que el paciente tiene bilirrubinas altas, uso concomitante de beta bloqueadores y la puntuación del score
es mayor de 20, como pueden ver, estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollo de encefalopatía hepática tanto a 5 años como anual. Y estas son las curvas de supervivencia de acuerdo a la presencia o no de bajo o alto riesgo, dependiendo el score que les presenté previamente. Y como pueden ver, los pacientes con bajo riesgo, la probabilidad del desarrollo de encefalopatía hepática es menor comparado con aquellos que tienen alta probabilidad, definido por un score mayor a 20. Un aspecto muy importante en todo paciente con encefalopatía hepática, siempre busquen factores precipitantes. Más del 80% de los casos hay un factor precipitante en este grupo de pacientes. Generalmente son hemorragia, infecciones, presencia de hiponatremia, trastornos ácido-base, medicamentos psicoactivos, constipación. Y deben de excluir siempre causas alternas de deterioro del estado mental. Acuérdense, no todo deterioro del estado de alerta en los pacientes con cirrosis es encefalopatía. Tienen que buscar también cuadros infecciosos que se los pueden condicionar y bien meningitis en algunos casos. Deben de dar tratamiento de soporte a este grupo de pacientes, balance hidroelectrolítico, precauciones para evitar aspiración, intubación orotraqueal en caso necesario. Y acuérdense, no se recomienda de rutina el manejo de la presión intracraneana en casos de pacientes con encefalopatía hepática. Donde está bien establecido es en pacientes con falla hepática aguda. Recuerden entonces, en un paciente con cirrosis que desarrolla un evento de encefalopatía, lo primero es buscar factores precipitantes, buscar la presencia de cortocircuitos portosistémicos y evaluar el tipo de paciente que están tratando. Si es una encefalopatía hepática asociada a una falla hepática crónica agudizada, si es una encefalopatía hepática episódica, o bien ya es un paciente con hepatopatía terminal que no hay mayor tratamiento que el trasplante hepático en casos específicos. En relación a la fisiopatología, pues muchos nos quedamos así porque antiguamente nos habíamos quedado con el esquema típico del amonio que se producía principalmente por las bacterias en el colon, llegaba al hígado, como el hígado tenía insuficiencia hepática, pues había intoxicación o toxicidad del sistema nervioso central. Actualmente se ha visto que la principal fuente del amonio o amoníaco es más que nada por la deamidación de la glutamina a nivel intestinal. Algo muy importante, no hay correlación entre los niveles de amonio y el grado de encefalopatía hepática en pacientes con hepatopatía crónica. En aguda sí, en crónica no. Por lo tanto, está de más estar pidiendo amonio en un paciente con cirrosis hepática y encefalopatía, no les va a cambiar el manejo. Y sabemos también que la inflamación actualmente juega un papel muy importante en la fisiopatogenia de los pacientes con encefalopatía hepática. En relación al amonio, como les dije, el porcentaje total de amonio viene, si bien de la dieta, también en gran parte es por la formación a nivel del intestino delgado y del colon, gracias a la glutaminasa intestinal. Se ha visto también en estudios relativamente recientes que hay una predisposición genética, si lo quieren llamar así, al desarrollo de encefalopatía hepática, y esta está determinada por las variaciones en la región promotora del gen de la glutaminasa. Se ha visto que cuando tienen la variante microsatelital larga, estos pacientes van a conferirles mayor riesgo de desarrollo de encefalopatía hepática. Vean, hasta 3.12 la razón de riesgo, o sea, tienen 3 veces más de desarrollar encefalopatía hepática este grupo de pacientes cuando tienen esta variante, comparado con los pacientes que no tienen esa variante de la región promotora de la glutaminasa. Y esto se ha visto también que cuando siguen a este grupo de pacientes que tienen la variante de la región promotora de la glutaminasa, el desarrollo de encefalopatía hepática a lo largo del tiempo es mayor en aquellos que tienen la variante contra los que no tienen esa variante de la glutaminasa. También se ha visto que los cambios estructurales a nivel intestinal en los pacientes con cirrosis hepática son muchos. Tenemos aumento de los espacios intercelulares, una circulación hiperdinámica, sobrepoblación bacteriana, y las uniones estrechas a nivel de los enterocitos se ven disminuidas, forman un gradiente que va de la base a la punta de la vellosidad, y en este estudio se vio en pacientes con cirrosis que tienen en este lado cirrótico descompensado, cirrótico compensado y paciente sano, en esta técnica especial que es una inmunohistoquímica para uniones estrechas a nivel del enterocito. Como pueden ver, en el paciente sano todo está teñido con inmunohistoquímica porque tiene la integridad de uniones estrechas adecuada. En paciente cirrótico compensado,
conserva la integridad en la base, pero en la punta de la vellosidad ya se pierde, y en un paciente cirrótico descompensado, vean, las uniones estrechas se pierden. ¿Qué confiere esto? Pues hace que en este grupo de pacientes se asocie con mayor cifras de endotoxemia a nivel sanguíneo, y sabemos que las alteraciones que son inherentes al cirrótico, que es la sobrepoblación bacteriana asociado a los cambios estructurales, va a favorecer la translocación de bacterias, la presencia de endotoxinas en sangre. Las endotoxinas principales son estas, lipopolisacárido, peptidoglicano, y se ha visto que estos patrones moleculares asociados a patógenos, así son conocidos, van a activar los TLRs, y se ha visto, de hecho está en el modelo en hígado graso, que la activación de los TLRs confiere mayor daño hepático y obviamente desarrollo de fibrosis. Otro aspecto importante es la inflamación, esta respuesta inflamatoria crónica que se desencadena, todo parece indicar a nivel del tracto gastrointestinal, va a ser activación de las células, en este caso de los neutrófilos, se van a degranular a nivel de la barrera hematoencefálica y van a condicionar cierto grado de permeabilidad. Ya se sabe que hay una correlación importante entre el cerebro, el intestino y el hígado, y se sabe que la microbiota juega un papel importante en este grupo de pacientes. Sabemos que la microbiota del paciente cirrótico comparada con la microbiota de la población normal, de la población sana, dista mucho. Y por lo tanto, actualmente el modelo de la encefalopatía hepática se ve que es multifactorial. Siempre que tengan este cuadro, ubiquen factores precipitantes, como hiponatremia, citocinas inflamatorias, amonio, benzodiazepinas. Acuérdense que esto nos va a condicionar una reacción en cadena, que el efecto final va a ser el edema astrocitario, va a desencadenar una respuesta inflamatoria con especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Esto hace un círculo vicioso que genera más inflamación, más edema, nos cambia la concentración de inositol y glutamina, altera la expresión génica de moléculas, la modificación de RNA mensajero de proteínas de la sinapsis, y por lo tanto va a condicionar alteraciones en la señalización, con lo cual va a condicionar finalmente disfunción astrocitaria, neuronal y alteración en la sinapsis. En relación a la prevención y el tratamiento, pues el único tratamiento efectivo curativo es el trasplante hepático, pero podemos tener medidas que nos van a ayudar a dar un adecuado manejo a este grupo de pacientes. Ya sabemos que la sarcopenia es un factor de riesgo para que el paciente se descompense más en relación a la cirrosis, y también que haga más, si se descompensa más, pues va a ser más complicaciones como la encefalopatía. Y ver en este estudio donde se ven, son estudios de tomografía de pacientes de resonancia, donde se ve la musculatura a nivel de L5, se ven los diferentes grados. Este es un paciente, todos tienen índice de masa, los dos índice de masa corporal de 32, pero como pueden ver, la relación de músculo varía mucho entre cada uno de estos dos pacientes. Este es un paciente que tiene un grado de musculatura adecuado, y este es un paciente cirrótico sarcopénico. Cuando se compara a los pacientes sarcopénicos, se ha visto que la supervivencia está disminuida en aquellos pacientes cirróticos con sarcopenia comparado con aquellos que no tienen sarcopenia. Y esto también se ha visto que en relación al estado nutricio, cuando un paciente tiene alteración del estado nutricio, que tiene una dieta baja en proteínas, la mortalidad de este grupo de pacientes y el desarrollo de complicaciones es mayor, como pueden ver en esta curva. Otro aspecto importante en relación a la prevención, entonces en primer lugar sería masa muscular, ejercicio para incrementarla. Otro aspecto importante es evitar el uso excesivo de medicamentos como son los inhibidores de bomba de protones. Ya se ha visto que en los pacientes con encefalopatía hepática hasta un 50% van a utilizar inhibidor de bomba de protones sin necesidad de utilizarlo, y esto confiere un mayor riesgo de desarrollo de encefalopatía hepática cuando toman IBP. El número necesario a tratar es de 15, o sea, hay que tratar a 15 pacientes cirróticos con IBP para que uno de ellos desarrolle un evento de encefalopatía asociada a IBP. Como pueden ver, no es un número que se pueda pasar por alto. Y estas son el desarrollo de encefalopatía en relación a los pacientes que toman IBP contra los que no toman IBP. Confiere un riesgo del 36 veces más de desarrollar encefalopatía cuando toman IBP. También se ha visto que el tiempo importa. A mayor tiempo que tomen el IBP, el riesgo de encefalopatía, como pueden ver por estas razones de riesgo, va incrementando hasta 3 en pacientes que lo toman más de un año. Y por lo tanto, el tratamiento ideal actualmente para la encefalopatía hepática
debe de reunir todos estos elementos: eficacia probada, basado en adecuados estudios, apego del paciente, nulos efectos adversos, costo efectivo. Esto parece una utopía, pero entablando una buena relación con el paciente, bien conociendo las diferentes modalidades terapéuticas, pues esto se puede realizar. Actualmente estos son los tratamientos que están aprobados para el manejo de la encefalopatía hepática. El tratamiento, como les digo, es multifactorial. Esto es muy curioso porque esta diapositiva, me acuerdo, era cuando estaba de residente, y esto lo veíamos como algo inalcanzable: la modulación de la flora bacteriana, darle bacterias al paciente específicas para disminuir la cirrosis hepática, y actualmente ya contamos con opciones terapéuticas nuevas. Y recientemente se publicó este estudio, que es el trasplante de microbiota fetal en pacientes con cirrosis y encefalopatía hepática. ¿Qué se ha visto? En pacientes que tienen encefalopatía hepática recurrente, cuando se hace un trasplante de un donador adecuadamente seleccionado y se trasplanta microbiota fecal a estos pacientes, se ha visto que las pruebas neurofisiológicas y las neuropsicométricas mejoran en relación a los pacientes que reciben trasplante de microbiota fecal contra los que tienen el tratamiento convencional, rifaximina, lactulosa, probióticos. Y cuando se hace eso y comparan las gráficas antes y después, van a ver aquí que en relación a las pruebas neurofisiológicas, que es el Stroop test, para ver encefalopatía hepática mínima, vean cómo mejora el porcentaje de la prueba, es más positiva. Esto quiere decir es mejor, que tengan más puntuación este grupo de pacientes. Y cuando se hace el FEST, la prueba disminuye. Eso quiere decir que mejora el grado de encefalopatía hepática que tienen los pacientes. Y esto fue con el uso de trasplante de microbiota. Por lo tanto, ya para terminar, los objetivos del tratamiento en el paciente con cirrosis hepática y encefalopatía hepática, en primer lugar, es disminuir la producción y absorción de amoníaco. Para esto vamos a tener que hacer nosotros hincapié en la dieta, la lactulosa parafina, antibióticos, probióticos o simbióticos. Hay que disminuir el metabolismo tisular de amoníaco. Para esto tenemos fármacos como L-ornitina, L-aspartato, benzoato o fenilacetato. También el zinc, aquí se ha visto que tiene un efecto. Y disminuir los neurotransmisores falsos. Para esto se han visto diversos estudios con aminoácidos ramificados y aromáticos, L-dopa, antagonistas de benzodiazepinas. Por lo tanto, la encefalopatía hepática es una complicación frecuente en el curso clínico de la cirrosis, y su aparición se va a asociar con disminución en supervivencia y calidad de vida. La fisiopatogenia es multifactorial y siempre tienen que buscar los factores precipitantes de la misma. El abordaje, por lo tanto, en este grupo de pacientes es multidisciplinario, y hay que tener en cuenta, como les dije, siempre hay un evento precipitante en la mayoría de las ocasiones. Hasta el momento, el único tratamiento curativo es el trasplante hepático, por lo que el mejor tratamiento va a consistir en la prevención y detección temprana de esta enfermedad. Muchas gracias.